Hola de nuevo mis estimados estudiantes de décimo nivel, les saluda su profesor de matemáticas Marvin Acuña Jiménez. Este video corresponde a la primera parte del material de apoyo sobre el tema de polígonos presente en las guías de trabajo autónomo número 8 y 9. Ok, bueno, aquí vamos a analizar algunos ejercicios que están en la guía 8 y algunos de la guía 9 para que les pueda servir de apoyo a la hora de realizar sus ejercicios. En este caso, el primer ejemplo que tenemos en el video corresponde al ejemplo número 4 de la guía de trabajo autónomo número 8. Y dice, determine el área de un pentágono regular si su apotema mide 6. En este tipo de ejercicios lo que tenemos que tener bien claro es la figura que nos están ofreciendo. Acá se les incorpora un pentágono, no le pongamos ahí de momento cuidado a la parte de la circunferencia que tiene interna, simplemente vemos el pentágono. Debemos de tener bien claro qué tenemos y qué vamos a buscar. En este caso, lo que tenemos es que es una figura que tiene 5 lados y su apotema, en este caso, el segmento que va desde el punto centro hasta la mitad de cualquiera de los lados, mide 6 centímetros. Ahora bien, una vez que sabemos eso, debemos de plantearnos qué vamos a buscar. ¿Cuál es la pregunta que nos interesa? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? En este caso, tenemos acá que para este ejercicio necesitamos la fórmula de el área de un polígono, que de manera general se conoce como perímetro por apotema sobre 2. Haciéndolo de una manera desglosada, para hallar el perímetro necesitamos el número de lados, lo que mide cada lado, la apotema y dividido entre 2. ¿Qué sucede? Que en este momento nosotros de esos datos solamente sabemos cuántos lados tiene, que ya lo mencionamos, que tenía 5, y sabemos cuánto mide la apotema. No sabemos cuánto mide el lado. Y no hay una manera lógica como para decir, mira, si mide 6, entonces mide tanto. ¿Qué sucede? Que nosotros debemos utilizar algún procedimiento para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, para yo encontrar ese lado, necesito buscarlo, llámese Pitágoras, llámese ley de senos, llámese trigonometría a nivel general. Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Anotar por ahí en alguna partecita los datos que ya tenemos. Ya sabemos que tenemos número de lados 5, que cada lado lo conozco y que la apotema es 6. Para lo tanto, vamos a utilizar la ley de senos. Ahora, antes de que nos fijemos aquí en los procedimientos, tenemos por acá que lo que deberíamos de hacer es como la base de ese polígono para podernos guiar. Aquí tenemos la apotema que mide 6. Estos ángulos debemos de buscarlos. Ahora, el ángulo de 36 es la mitad de un ángulo central. Entonces yo saco el ángulo central, que sería 360 entre el número de lados, que va a ser 360 dividido entre 5, porque era un pentágono, eso nos da 72. A eso le sacamos la mitad. 72 dividido entre 2, 36. Este es la mitad de ese ángulo central. ¿Por qué la mitad? Porque el ángulo central sería abarcando toda esta parte. Y nosotros, para la ley de senos que vamos a utilizar, solamente necesitamos la mitad. ¿De dónde sale el 54? Aquí en teoría hay un 90, porque esta apotema es perpendicular al lado. Entonces, este 54 sale de que a 180, que es la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, le restamos 90 y le restamos 36. Y de ahí sale el 54. Ok, con eso podemos utilizar la ley de senos. ¿Qué vamos buscando? Vamos buscando encontrar la medida de este lado.
todo esto. Pero por los datos que tenemos, vamos primero a buscar la mitad y luego la otra mitad obviamente va a valer lo mismo, entonces lo multiplicamos por 2. Entonces hacemos ley de ceros, aquí ya la tenemos hecha. X con sen de 36 y 6 con sen de 54. ¿Qué sucede? Que aplicamos un despeje. En este caso dejamos la X, la variable lista, mantenemos el 6 sobre sen de 54 y este sen de 36 pasa a multiplicar. Lo quieren poner aquí arriba, lo quieren poner afuera, independientemente. Meten eso en la calculadora y eso les va a dar el 4,36. Ojo, es importante recordarse que cuando uno trabaja razones trigonométricas con ángulos que están en grados, yo necesito verificar que la calculadora esté en modo grados, que tenga una D en la pantalla. La calculadora es científica. ¿Por qué? Porque puede ser que si alguien la ha utilizado, le cambia el modo y entonces a la hora de llegada vamos a tener problemitas. ¿Quién es ese X? Esta mitad del lado. Entonces para hallar el lado lo multiplicamos por 2 y tenemos que el lado va a ser 2 por 4,36, que es aproximadamente 8,72. Era el dato que nos faltaba, entonces ahora sí podemos terminar. En este caso por acá ya tenemos el área de los polígonos, tenemos n, número de lados, que es 5, L, que es el dato que acabamos de encontrar, que es el 8,72, y la apotema, que es 6. El 2, que está debajo de la fórmula, se mantiene. Metemos todo eso en la calculadora, nos da el 654 sobre 5. Como se ve un poco extraño a nivel de fracción, lo podemos pasar a decimales, pero cualquiera de las dos respuestas está buena. Importante recalcar que si eso estaba en centímetros, entonces la respuesta tiene que estar en centímetros cuadrados porque estamos hablando de un área. Por lo tanto, 130,8 centímetros cuadrados. Bueno, en el segundo ejemplo del video, que corresponde al ejemplo número 5 de la guía de trabajo autónomo número 8, tenemos esta situación. Nos dicen el perímetro de un hexágono regular mide 12 raíz de 3 centímetros. Y a partir de ahí que hay que calcular 4 pasos. Primer error, que algunos piensan que eso es un marque con X, cosa que es mentira. Es recomendable en este caso plantearnos un dibujo. Es bueno hacer un hexágono que simule por lo menos que sea regular. No es exigente ser exactos, pero por lo menos sí es bueno tener la idea. Ok, normalmente cuando nos dan un perímetro en un ejercicio de estos, lo que pretende es que con ello usted pueda o darse cuenta cuántos lados tiene o darse cuenta cuánto mide cada lado. En este caso, obviamente ya sabemos que tiene 6 lados porque es un hexágono. Entonces, lo que nos permite es tomar el perímetro y poder calcular cuánto mide cada lado. ¿Cómo hacemos eso? Agarramos el perímetro que nos dieron y lo dividimos entre la cantidad de lados. Aquí dice la nota, se divide entre 6 por ser un hexágono regular. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este ejercicio nos hubieran dado también un perímetro, pero no es un hexágono, sino es un pentágono, entonces en vez de dividir entre 6, dividimos entre 5. O si es un octágono, entonces lo dividimos entre 8. Eso va a ir ligado de acuerdo con el polígono regular que nos estén ofreciendo. Listo, usted hace esa división normal y corriente, 12 raíz de 3 dividido entre 6 nos da 2 raíz de 3. Eso mide cada lado. Ahora bien, pasamos a la siguiente parte. Vamos a hallar la medida del radio. Ok. En este caso, no vamos a hacer ningún procedimiento porque ya en un ejercicio anterior se había mencionado que en los hexágonos regulares la medida del radio es exactamente igual a la medida del lado. Entonces, si en el paso ahí anterior tenemos que el lado mide 2 raíz de 3 centímetros, el radio tiene que medir exactamente igual. Hago la observación, esto es
válido únicamente para el hexágono regular. En ninguna de las otras figuras, llámese los polígonos regulares, se cumple esa característica. Solamente en los hexágonos regulares. Ok, para la siguiente parte vamos a hallar lo que es lo correspondiente al apotema. Aquí vamos a utilizar la figurita. Ya les había mencionado que ustedes hagan ahí. Si no quieren tener delicadeza para hacer el hexágono, basta y sobra con que ustedes hagan la parte, digamos, la parte de abajo, la parte inferior de la figura. En este caso nada más como que tenga la idea. Yo en clases presenciales siempre he tratado de decirles que es hacer como una especie de barquito. Entonces ahí tienen el barco. Los datos que tenemos era que todo el lado mide raíz de, 2 raíz de 3. Vamos a utilizar la mitad, que sería raíz de 3. Los ángulos, tenemos un 30 y un 60. El 30 sale la mitad de un ángulo central de un hexágono, que sería 360 dividido entre 6, da 60, la mitad de 60. Es el 30 que está arriba. Y el 60 sale con lo de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que sería 180, menos el 90 que ya tenemos acá, y menos el 30 que nos da 60. Con eso tenemos la medida de los ángulos. Es importante hacer la observación que a veces, independientemente si los vayamos a ocupar o no, es bueno tener los ángulos disponibles por aquello de que si se pide ley de senos, de una vez uno va y lo aplica. Aquí vamos a aplicar la ley de senos, que sería apotema con sen de 60 y raíz de 3 con sen de 30. El sen de 60 pasa a multiplicar, nos dejamos la variable a de apotema despejada y encontramos esto en la calculadora. Raíz de 3 por sen de 60, todo eso dividido entre sen de 30. Recalcar siempre que la calculadora tiene que estar en grados. Esto nos va a dar raíz de 3, que es la apotema, que era lo que pedía en esta parte. Nos hace falta lo último que sería encontrar el área del polígono. Para eso tenemos dos opciones. Una, utilizar la fórmula general de los polígonos, la de n por L por apotema sobre 2, que de acuerdo con los datos que ya tenemos podría ser válido. Y la otra opción es utilizar la fórmula específica del hexágono regular, que en este caso es la que vamos a utilizar. Tenemos áreas igual a 3 por lo que mide el lado elevado a la 2 por raíz de 3 sobre 2. Sustituyendo, tenemos 3 de fórmula. El L lo cambiamos por 2 raíz de 3, que era el dato que teníamos en la primera parte de este ejercicio. El raíz de 3 de la fórmula, el 2 es de la fórmula. Metemos en la calculadora. Tener cuidado que aquí el elevado tiene que quedar afuera del paréntesis y que tiene que tener ese paréntesis a la hora de utilizar la calculadora. Eso nos va a dar 18 raíz de 3, que es equivalente a 31,18 centímetros cuadrados. Es un área, tiene que ir en unidades al cuadrado. Bueno, tenemos el ejemplo número 3, que corresponde al ejemplo número 6 de la guía de trabajo autónomo número 8 de 10º nivel. El enunciado en este caso es que el apotema de un heptágono regular mide 9 centímetros. A partir de ahí calculamos el radio, el lado y el área. Es importante que cuando uno vaya a iniciar un ejercicio de estos, tener bien claro cuántos lados tiene la figura. En este caso, heptágono equivale a 7 lados, todos de ellos iguales, que lo menciona la palabra regular. Eso es importantísimo. Si no tiene uno de eso en claro, ahí vamos a tener problemas. Sería bueno iniciar de una vez, ya que lo mencioné en un ejemplo anterior, encontrando la medida del ángulo central y por ende la mitad, que es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es un hecho que cuando tenemos figuras, llámese heptágono, octágono, nonágono, decágono, etcétera, nos piden este tipo de ejercicios.
En algún momento vamos a tener que utilizar ley de senos, trigonometría a nivel general, pero en este caso, una vez vamos a ir pensando en la ley de senos. Entonces encontramos el ángulo central, que sería 360 dividido entre 7, nos da 51, ahí cuando tenemos ese coma y un montón de decimales, tratemos de redondearlo de una manera bien, a 2 decimales después de la coma. De igual manera, si lo dejan en 51,42, en 51,43, como sería lo correcto, la diferencia ya al final sería mínima. En este caso, yo lo redondeé a 51,43. A ese resultado le sacamos la mitad, que va a ser 25,715. De igual manera, lo pueden dejar en 25,71, 72 o 25,7 si no quieren llevar tantos decimales. Yo por ser un ejemplo, entonces necesito tener los datos los más exactos posibles. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar la medida de el radio. Hagamos el dibujito, si lo quieren hacer completo, no es problema, digamos, del ejercicio, no se valora tanto lo que es el dibujo. Aquí es tener por lo menos la base para yo colocar los datos. Tenemos la apotema, que nos la dieron, que era 9 centímetros. Ubicamos los ángulos, arriba el 25,715, que fue el que hallamos, y el 64,285 sale de 180 menos el 90 menos el 25,715. De ahí sale el 64. Ya tenemos todos los ángulos. Nos ponemos a hacer la ley de senos. Vamos a hallar primero radio. En este caso tenemos radio con 90, R con sen de 90 y el 9 con sen de 64,285. El sen de 90 pasa a multiplicar. Calculamos eso, nos da aproximadamente 9,99, lo pueden redondear a 10, no le doy problemas. Si lo quieren dejar ahí, bienvenido sea. Creo que en el material en físico por aquí hubo un error a la hora de que decía A en la variable y debe ser una R porque estamos encontrando el radio. Listo, ya tenemos el primer resultado de los que se nos habían solicitado. Nos disponemos ahora a encontrar la medida del lado. Si bien es cierto, yo de momento les coloco nuevamente el dibujo, pero no quiere decir que el dibujo cambió, es el mismo dibujo, solamente que como vamos a hacer nuevamente el procedimiento, la ley de senos para lo que tengamos ahí disponible. Ahora vamos a encontrar la mitad del lado para después multiplicarlo por 2. Entonces, encontramos x, ley de senos, x con 25,715 y el mismo 9 con el 64,285. El sen de 25,715 pasa a multiplicar, encontramos esta mitad del lado mide aproximadamente 4,33, por lo tanto todo el lado va a medir el doble de 4,33, que sería 8,66. De ahí tenemos el lado. Nos hace falta solamente encontrar lo correspondiente al área, que por acá ya la tenemos. Es importante que reconozcamos que para el heptágono no tenemos una fórmula específica, nos vamos a basar con la fórmula general que sirve para todos los polígonos regulares, la cual dice n por L por apotema sobre 2. Desde un inicio sabíamos que n eran 7 lados, L lo encontramos en el último paso, el 8,66. La apotema nos las habían ofrecido desde un inicio y el 2 que es de la fórmula. Ingresamos, obtenemos un resultado en centímetros cuadrados por ser un área. A veces preguntas que podrían salir, ¿qué pasó con el radio? El radio es una parte en el proceso de lo que se pide en el ejercicio. No obligatoriamente tendríamos que utilizarlo acá. Aquí se utilizan los datos que solicita la fórmula, que es número de lados, los que mide cada lado, la apotema.
Su docente Marvin Acuña Jiménez le agradece su atención. Que tengan un lindo día. Bendiciones.